algo disfrutado, ¿verdad? Bien, la oración es una cuestión de prioridades. Empecemos por eso. La oración es una cuestión de prioridades. Siguiente, Sofía. Vamos a ver una serie de preguntas. Ahí está. Gracias, Sofía. Lo acomoda la Sofía. ¿Para qué orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Tengo el hábito de orar? ¿Me cuesta? ¿Hay otras cosas que para mí están por encima de la oración? ¿Tengo el deseo de orar y estar en comunión con Dios? Una de las cosas que hablábamos esta mañana con Jessica, mientras le iba contando un poco sobre el tema que iba a hablar esta noche, decíamos que los dos concluíamos que es muy fácil poder tener los tiempos de devocionales, los tiempos de lectura, pero la mayor parte de nuestros fracasos es en esto: la falta de oración. Cuesta muchísimo orar, porque es una cuestión de prioridades. Pero la otra, la siguiente, Sofía, esto es algo para que nos atormente un poco. El tiempo que le dedico a la oración es lo que más habla acerca de mí como hijo de Dios. Interesante, ¿no? El tiempo que le dedico a la oración es lo que más habla acerca de mí como hijo de Dios. Yo tengo 3 hijos, Julieta, Agostina e Ignacio. Cuando yo me pongo a hacer algo en el fondo de mi casa o algo en casa, los 3, la mayoría de las veces, los 3 están encima mío. O también pasa con Jessica. Los 3 están encima mío. Papá, ¿te puedo ayudar? Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, me interesa. Papá, ¿cómo se hace eso? Enséñame, mostrame. Hace rato Juli me vio tocando la trompeta y me dijo: papá, cuando termine la reunión, ¿podemos salir al fondo y me enseñan la trompeta en el fondo? Yo le digo: no, en casa, en todo caso, te enseño en casa. Pero ese es estar en comunión. Es decir, la oración es la forma en la que yo me mantengo en comunión con el Padre. De la misma manera en la que los hijitos muestran interés en las cosas que hace el papá o la mamá, la oración es la forma en la que yo muestro interés en las cosas de ¿quién? El Padre. Es la forma en la que yo me intereso por las cosas del Padre. Es la forma en la que yo me mantengo cerca de Él. Entonces, con esto en mente, vamos a descifrar un poco el paradigma de Colosenses capítulo 4, versículo 2, que de hecho, Pablo, más que nadie, sabe la importancia de lo que es orar. Sabe la importancia de perseverar en la oración. Si están en Colosenses, vamos al capítulo 1, versículo 3, que dice la palabra. El apóstol está escribiendo acá y le dice a los colosenses: siempre orando por ustedes, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en el versículo 9, el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar. ¿Por quiénes? Por ustedes. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo habla acerca de Epafras, en teoría sería el pastor de las iglesias de ahí de Europa Oriental, de esa zona de Colosenses. Mira lo que dice Pablo acerca de Epafras. Capítulo 4, versículo más adelante del versículo 2, versículo 12. Los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en este texto, Colosenses 4:2, Pablo nos muestra tres aspectos o 3 cosas que nos pueden ayudar a fortalecer el hábito de la oración. El primero es perseverar. El segundo es, muy fácil, 15 de decirlo, ¿qué? Velar. Ajá, y el tercero, con acción de gracias.
Esos tres aspectos nos ayudan a poder fortalecer el hábito de orar. ¿Sí? Bien, voy con el primero. Perseverar en la oración. Siguiente, Sofía. Ahí está. El disfrute de la perseverancia en la oración. Perseverar significa consagrarse, entregarse, darse por completo a una disciplina. Eso significa la palabra perseverar. Esa palabra tiene muchísimas variantes en el griego. No me voy a poner a hablar en griego ahora, una porque no sé, y segundo porque no sé todas las variantes, pero sí sé algo muy importante, y es que este verbo, perseverar, es una palabra muy intensa. La pueden encontrar, no van a buscar ahora por supuesto, pero la pueden encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 42, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la oración y en la generosidad con los demás hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, y aparece acá, Colosenses 4:2. Es un verbo muy intenso. ¿Cómo funciona la perseverancia? Bueno, la perseverancia es una disciplina. Significa que me abstengo de algo para obtener otra. Por ejemplo, si quiero si quiero perseverar en la disciplina de ahorrar, me tengo que abstener ¿de qué? De gastar. El atleta, si quiere perseverar, se tiene que abstener de muchísimas cosas. Hacer ejercicio, ir al gimnasio, hacer dieta, dejar la vida nocturna. Es decir, adopta una disciplina, persevera en esa disciplina, pero porque hay algo detrás de la perseverancia. Y es que el atleta quiere ganar el premio. ¿Verdad? ¿Para qué se prepara un atleta? Para ganar la competencia. Un ejemplo muy cursi que doy yo, pero creo que está bueno si lo ven por ese lado. ¿Quiénes toman mate acá? Levanta la mano. Bueno, mucho. Ahora, otra pregunta más profunda sobre el mate. ¿Quién no puede comenzar el día sin tomar mate? ¿Quién? Bien, Ariel. ¿Nadie más? Los demás son, no, hoy puedo tomar una infusión distinta, no me molesta. Bueno, yo soy uno de los que es como Ariel, no sé si he visto a alguien más, pero por las dudas. Yo soy uno de los que es como Ariel. Yo no puedo comenzar el día sin tomar mate. Bien, bueno, Beita y Ross, mi suegro, es verdad, ellos también no pueden arrancar el día sin tomar mate. ¿Pero por qué? ¿Por qué perseveramos tanto en tomar mate? A mí en un momento me criticaban, me decían, pero tomar mucho mate te va a hacer mal todos los días. Sí, es verdad, pero bueno, algo me mantiene conectado a la perseverancia de tomar mate. ¿Por qué? Porque me gusta el sabor. Para mí no hay nada más delicioso que tomar mate a la mañana temprano. Me encanta el sabor del mate. Salvo que esté muy mal del estómago y bueno, renuncio a mi deseo de tomar mate y me tomo un té o alguna otra infusión. Bien, entonces persevero en algo porque perseverar en ese algo me lleva ¿a dónde? A conseguir el objetivo. Persevero en la disciplina del atletismo porque quiero obtener el premio. Persevero en tomar mate y no me importa otra infusión porque me encanta y me conecta con el sabor de esa bebida. Y ninguna otra cosa más me llama la atención. Ahora, ¿por qué perseverar en la oración? Porque perseverar en la oración tiene un sabor por detrás y es la comunión con Dios. ¿Por qué perseverar en la oración? Porque me encanta el disfrute de la presencia de Dios. Me encanta el sabor de estar en comunión con el Padre. Por eso perseveraría en la oración, porque me encanta, porque me impongo a llegar y a lograr la meta. Y de eso puedo dar muchísimos textos, no los anoté, porque era larguísimo, pero puedo darle muchísimos textos de los salmos. Los salmistas todo el tiempo iban a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se deleitaban en la presencia de Dios. Señor Jehová, de mañana, de temprano te buscaré. Señor, estoy en mis sueños y estoy pensando en ti. Cuando me levanto sigo pensando en ti. Ellos perseveraban en estar en comunión con el Padre porque les encantaba.
amaban la presencia de Dios, los llenaba. Pero hay algo distinto entre la perseverancia en orar y la perseverancia del atleta, o del que le gusta tomar mate. Y es que la perseverancia del atleta le asegura el premio. No, puede ganar lo otro, ¿verdad? Puede someterse a la dura disciplina de la dieta, de la gimnasia, de golpear el cuerpo, y llega, alguien me robó el premio. Se lo ganó otro. Perseverar en la oración. Si yo persevero en la oración, ¿alguien me puede quitar el premio? ¿Alguien me puede quitar el premio? No. Porque Dios se deja encontrar. Simple y sencillo. No es que, no, Agustín no ha estado lo suficientemente santo esta semana, así que me voy a esconder, me voy a dar la espalda. Dios no hace eso. Todo lo contrario. Cuando me dispongo de corazón a buscar a Dios, Dios se deja encontrar. Cercano está el Señor a los que le invocan de veras, de corazón. Porque tú no eres un Dios de lejos, también eres un Dios de cerca, decía el profeta, creo que Isaías, perdón si me equivoco. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tan simple y sencillo como eso? Sí. Dios no está lejos. ¿Cuánto más si me dispongo de corazón a perseverar en la oración? Porque quiero estar en comunión con Él. Entonces, ¿por qué perseveraría en la oración? Porque me conecta con la comunión con el Padre. Porque no hay nada más que me lleve, que me importe y que me satisfaga más que estar en comunión con Dios, que estar en la soledad con Dios. Lo segundo, ese es el disfrute de la perseverancia en la oración. Pero luego viene esto otro que añade Pablo, dice perseverar en la oración, velando en ella. Y es acá lo que tiene que ver con la importancia de ser eficiente para orar. Velar significa mantenerse despierto, ser vigilante, y también tiene un sentido de prontitud, es decir, algo que no tiene que ser dejado para después, tiene que ser ahora, ya. Por ejemplo, Jesús estaba en el Getsemaní, orando al Padre, y los discípulos estaban dormidos. ¿Qué les dijo Jesús cuando vino? Varias veces. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Entonces, como los discípulos no entendieron el concepto de la prontitud de velar, cuando el tren ya pasó, Jesús vino y les dijo que ahora duerman y descansen, porque ya llegó la hora. Dejaron pasar el tren. No entendieron el concepto de la prontitud. Entonces, velar significa ser sobrio, estar despierto, ser vigilante. ¿Cómo se vela en la oración? Bueno, velar en la oración significa mantener una conversación con el Señor guiada no por palabreríos ni atontamientos solemnes, es decir, no con palabrerías teológicas, sino una conversación con el Señor guiada por la sobriedad y el interés. Es lo que decía al principio. Los niños se acercan al papá cuando está trabajando porque les interesa que lo que están haciendo, les llama la atención. Velar en oración significa tener una conversación, un diálogo con Dios que se caracteriza por la sobriedad y el interés. Muy difícil que persevere en la oración si no tengo interés en algo, ¿verdad? Muy difícil. Velar es alinear mis oraciones. Velar también significa alinear mis oraciones a la voluntad de Dios. Mi voluntad, la voluntad de Dios. Cuando yo oro, inclino mis oraciones a la voluntad de Dios y salgo de la mía. De hecho, el concepto correcto es que nunca esté acá, sino que esté todo el tiempo acá. Y la oración tiene el factor determinante de ayudar a estar siempre acá.
en línea con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, vamos a ir a Santiago capítulo 5. El apóstol Santiago habla de un hombre que según él dice, bueno, no según él, es verdad, un hombre que es semejante a nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho o puede poco. Mucho. El apóstol Santiago está hablando de la experiencia. Versículo 17. Miren a quién toma el ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Se acuerdan de esa historia de Elías? Elías se enfrenta al rey Acab, a su mujer Jezabel, derrota a los Baales, a los 500 Baales en el monte Carmelo, pero antes de eso, creo, Elías ora a Dios para que no haya agua en todo el país de Israel. Y Dios dijo, sí, voy a responder la oración de Elías. Ahora, ¿esa oración de Elías es caprichosa? ¿O se alinea a la voluntad de Dios? ¿Se alinea a la voluntad de Dios? Por favor, déjenme que les muestre, para que vean que Agustino está quizás hablando algo extraño y raro. Vamos a ir al Deuteronomio, capítulo 28, vamos a ir a Santiago, al 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, Dios está dando las últimas directrices a Moisés, antes de que Moisés parta a la presencia de Dios. Entonces Dios les muestra la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y en este versículo 15 dice esto: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te enseño hoy, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti entonces todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y va a venir una serie de varias consecuencias de la desobediencia. Entre ellas, lo que viene en el versículo 22, un poquito más adelante. ¿Qué dice en el versículo 22? Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, ¿qué dice ahí? Con sequía. Y con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, el sol va a ser fuerte, abrasador, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ahora, cuando oró Elías a Dios, ¿estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Alineó su oración a las promesas que Dios había hecho. Básicamente, cuando Elías oró para que no haya agua en Israel, lo que hizo fue decirle a Dios: Señor, tú has prometido que si este pueblo no se disponía a obedecerte, tú ibas a traer esto, entre ellos la sequía. Por eso yo te pido que no traigas agua. ¿Y Dios qué hizo? Respondió. Pero luego más adelante, Elías oró para que venga lluvia, luego de 3 años y 6 meses, y cuando oró, pidió a Dios que venga la lluvia. ¿Volvió Elías a alinear su oración a la voluntad y a las promesas de Dios? Sí. Porque si el pueblo de Israel se disponía a obedecer a Dios, entonces Dios iba a traer bendición. Iba a traer lluvia sobre los plantíos, sobre las ciudades, sobre el país, para que crezcan los frutos del país, para que haya abundancia. Otro ejemplo, Nehemías. Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, bajo el liderazgo del emperador Nabucodonosor. Israel fue 70 años cautivos a Babilonia,
por causa de su desobediencia y de su idolatría. Pero Dios, por medio de Jeremías, ¿qué dijo? Pasados los 70 años, ¿qué haré? Traeré a mi pueblo y pondré en ellos un corazón nuevo que me ame. Pasaron los 70 años, varios hombres, entre ellos Nehemías, ¿qué hicieron? Oraron, le dijeron: Señor, estos 70 años que han pasado han sido por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia y de la idolatría y de la inmoralidad de nuestros padres. Pero ya pasaron los 70 años. Ahora te pido que nos regreses. ¿Qué hizo el Señor? Levantó el pueblo de Israel y lo trajo de nuevo a su tierra. Cuando nuestras oraciones se alinean a la voluntad y a la promesa de Dios, ¿se cumplen? Por supuesto. ¿O no dice la Biblia, por ejemplo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor? Ahí está el Señor. Ahora, ¿no podríamos orar nosotros y decir: Señor, somos más de 2 o 3 y hemos venido a congregarnos en tu nombre? ¿No podemos pedirle que manifieste su presencia? ¿Estaríamos fuera de la voluntad de Él? No. Totalmente y ciertamente alineado a la voluntad de Dios. Gracias, Dios. Estaríamos totalmente y alineados a la voluntad de Dios, a las promesas de Dios. Velar en la oración es buscar con prontitud la dirección de Dios. Velar es orar sobriamente, es saber dar en el blanco, es saber usar las promesas de Dios. Pero para poder alinear mi oración a las promesas de Dios, ¿qué debo hacer? Conocer las promesas de Dios. Debo conocer las promesas de Dios. Velar es saber buscar con prontitud la dirección de Dios. Y acá hay un ejemplo que es supremo. Es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Puedes ponerlo en pantalla, Sofía? Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está, ¿dónde? En el seno del Padre. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? ¿Qué es el seno? ¿Es un lugar de preocupación? ¿Es un lugar de miedo? ¿De desconfianza? Es el lugar más seguro que puede tener un hijo. El pecho del padre o de la madre. ¿Dónde estaba Jesús? En el seno del Padre. Él veía el rostro de Dios todo el tiempo. Él veía la sonrisa del Padre y el Padre veía el rostro del Hijo y estaba contento, estaba satisfecho. Había una armonía eterna, impresionante. Y el Espíritu estaba ahí con ellos dos, la Santa Trinidad. ¿Jesús tenía necesidad de algo? Estaba satisfecho, lo veía el Padre y estaba lleno. Estaba complacido. Y el Padre lo veía al Hijo y estaba totalmente satisfecho en Él. Pero cuando Él nació, tuvo que aprender a pedir. Cuando Jesús vino y nació, concebido por el Espíritu, por medio de la Virgen María, conoció lo que era la necesidad. Conoció lo que es pedir. Tuvo la experiencia de saber qué era lo que es no tener algo, cuando en la eternidad lo tenía todo. Tuvo que conocer y experimentar la necesidad de vestirse. Tuvo que tener la experiencia de decirle: papá, me falta esto, no lo tengo. Mamá, tengo hambre, quiero comer. Todas esas experiencias las tuvo que vivir Jesús.
teniéndolo todo en la gloria, tuvo que aprender. Y entre ellos, tuvo que aprender a orar. Oró para ser fortalecido cuando comenzó el ministerio. Oró en el desierto mientras era tentado por el diablo. Oró toda una noche intensa para poder conocer a los discípulos. Padre, ¿quiénes son los 12 que tú me vas a dar? Oró toda una noche intensa. Luego de un largo día de ministerio, de liberar a endemoniados, de sanar a enfermos, se apartó y estuvo orando toda la noche. Y oraba tan intensamente, tan profundamente, que los discípulos nunca le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Lo único que se atrevieron a decirle es: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11. Mira, me encantaba escuchar las oraciones de Jesús. Pero porque entiende la necesidad de pedir, porque lo necesitaba, porque ya no estaba ya en la gloria del Padre, ahora estaba acá y tenía las mismas necesidades que nosotros. Y tuvo que aprender, al igual que nosotros, cuando muchas veces decimos, la típica frase que decimos muchas veces cuando nosotros oramos y decimos: bueno, el Señor va a responder y va a decir sí, a veces dice no, y otras veces dice: debes esperar. Jesús también tuvo que aprender eso. El Padre le respondía: sí, hazlo. Y el Espíritu lo dotaba para que pueda llevar a cabo su ministerio público con los dones. También tuvo que aprender a recibir el no. En el Getsemaní. En el Getsemaní él lloraba y decía: Padre, estoy acá, estoy a horas de que esto ocurra y siento dolor. Solamente quiero saber, ¿hay alguna otra forma en la que los pecadores puedan ser salvos? Dios le dijo: no hay otra forma. Y el cielo se cerró. Jesús recibió un no de Padre. En la eternidad, en la gloria, él veía el rostro del Padre, todo el tiempo veía la sonrisa de Dios. Estaba en el seno, estaba ahí, lo disfrutaba el Padre. La única vez que él vio, como dice el gran puritano John Flavel, la única vez que él vio el sello producido del Padre fue en la cruz. Cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la oración de él no fue escuchada. ¿Saben para qué? Para que la nuestra fuera escuchada. La oración de Jesús en la cruz fue rechazada para que nunca más una oración mía sea rechazada por el Padre. Porque Jesús me amó. Porque Jesús me amó. Y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Todavía te quedan dudas de saber si tus oraciones son escuchadas? Todas tus oraciones son escuchadas, pero debo saber alinear mis oraciones a la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu? Pídele a Dios el Espíritu. Lucas capítulo 11. ¿Quién que no le pide al Padre ser lleno del Espíritu, el Padre le va a negar? ¿Quiere vivir una vida más profunda en la oración? Pídele a Dios. ¿Tenemos garantía de ser escuchados, de ser oídos? Sí. Porque Jesús sabe la necesidad de ser escuchado. Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Oraba Jesús ante la tumba de Lázaro. Sí, Jesús entiende nuestra necesidad de ser escuchados. Por eso nos escucha, por eso le ruega al Padre que seamos escuchados todo el tiempo. Hebreos 4:15 al 16.
no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno semejante a quién, a nosotros, en cuerpo de carne, pero sin pecado. Y con esa base el autor de Hebreos me dice, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia de Dios para pedir socorro. ¿Necesitas socorro? Pídele a Dios. ¿Necesitas ayuda? Pídele a Dios. Y lo último, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El agradecimiento, ser agradecidos por encima de todo motivo o razón para orar. Ser agradecidos también es un hábito. ¿Somos agradecidos? Y acá les dejo algunas razones para ser agradecidos cada vez que oramos, sea cual sea la razón o el motivo. Primero, somos oídos, somos escuchados. Más allá, al margen de la respuesta, si es un sí, si es un no, si es un debes esperar, no importa. Pero Dios te escucha. Otra razón para ser agradecido, tenemos promesas y beneficios y privilegios espirituales. ¿En quién? En Cristo. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero no una riqueza material, porque la fe no me conecta con las cosas superficiales, la fe me conecta con las cosas espirituales. Por eso el apóstol Santiago dice, piden y piden y piden y piden y no obtienen. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites. Una oración que no se alinea a la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos promesas espirituales, beneficios espirituales en Cristo. Si quiero desarrollar el hábito de leer más la Biblia, debo pedirle al Señor. Si quiero desarrollar el hábito de orar, de perseverar en la oración, debo pedirle y ser agradecido por eso. Si quiero desarrollar el hábito de ser más amable y de poder experimentar un amor mucho más profundo por las personas, tengo que pedirle, porque Dios es la fuente de todo esto. Tercera razón para ser agradecido, tenemos a Jesús como representante. ¿Quién es nuestro abogado ante el Padre? Jesús. ¿Quién es nuestro mediador ante el Padre? Jesús. Él es nuestro representante. Un sumo sacerdote que es eterno y que entiende nuestras necesidades. Y por último, podemos ser agradecidos por encima de todo motivo o razón, porque Él siempre cumple sus propósitos, no los míos. ¿Se imaginan si Dios respondería con sí a todas mis oraciones? El mundo sería un caos. Pero Dios no sigue mis propósitos, Él sigue los suyos. Y Él cumple sus propósitos. Él cumple sus propósitos, no los míos. Y es una razón para estar agradecido siempre a Dios. Con todo esto en mente, podemos ser agradecidos por cada cosa que nos suceda, sea bueno o no sea bueno. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu preciosa y hermosa palabra. Gracias porque solo tú puedes hablar a nuestro corazón. Y estamos acá, Señor, somos más de 2, somos más de 3. Nos hemos congregado en tu nombre para decirte, como cantamos en la primera canción, abre nuestros ojos, porque queremos ver a nuestro Rey, a nuestro Salvador y Señor Jesús. Padre, danos un corazón que tenga el deseo de orar. Danos un corazón que tenga el deseo y el deleite de querer estar en comunión contigo todos los días, en tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
la falta de costumbre. Mejor dicho, perder la costumbre.